¿América debe agradecer a España por civilizarla? ¿Qué significa la conquista para un español y qué significa para un latinoamericano? De ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación. Yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. El indigenismo, que es el nuevo comunismo, por el que pretenden que cada vez más ciudadanos, a través de las revoluciones y de la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza. Recientemente, el Papa Francisco envió una carta al pueblo mexicano pidiendo perdón por los pecados de la Iglesia Católica en épocas pasadas. Esto en respuesta a una petición enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, donde instaba al rey Felipe VI de España y el Vaticano a pedir disculpas a los pueblos originarios de México por los agravios cometidos durante la época de la conquista. En diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. La declaración del jerarca de la Iglesia Católica provocó críticas por parte de políticos españoles, ya que aseguran que lo único que hizo España en el período de la conquista fue llevar la libertad a América. Un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Para muchos españoles, los conquistadores fueron aventureros que llegaron a América, civilizaron el Nuevo Mundo, ganaron una guerra contra los infieles enseñando el culto a un único Dios y sirvieron con honor a sus reyes, que los premiaron con oro y propiedades. Mientras que en la región latinoamericana se perciben en gran manera como el exterminio del desarrollo cultural de los pueblos originarios, la destrucción de los avances científicos como el de los mayas en el campo de la astronomía y las matemáticas, la llegada de enfermedades, el saqueo de la riqueza natural y la aniquilación. Otros desmontan que debe agradecerse a España por traer el español, indicando que si no habláramos español, tendríamos otras lenguas y una civilización. Tenemos un pensamiento todavía colonizado, de tal manera que tenemos como héroes gente que dices, ¿por qué va a estar este señor acá? Hay quienes idealizan qué habría pasado si Colón no hubiera concretado su viaje. Según historiadores, en Mesoamérica la cultura dominante sería la azteca y hubiese llegado hasta Panamá ante la decadencia de la cultura maya. Al sur del continente, en la actual Colombia hasta el Istmo de Panamá, se encontrarían los chibchas. En los Andes, hasta Pampa, Argentina, se encontrarían los incas, quienes tenían el sistema político y administrativo más eficiente que existe en la América antes de la llegada de los españoles. Por otra parte, los caribes dominarían los mares y la costa norte de Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. En nombre del rey, en nombre de la reina, como vinieron aquí a América, con la cruz y con la espada, y dijeron, estas tierras son mías, y se acabó. Esas tierras ni son de ellos, ni nunca han sido de ellos. Y la riqueza que han producido esas tierras es riqueza que le ha sido robada a los verdaderos dueños de esas tierras. Estudios han analizado el impacto de la colonización del continente americano, calculando que provocó la muerte de unos 56 millones de indígenas. Y existen registros del saqueo que solo en 157 años, es decir, entre 1503 y 1660, fue de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, entre otros recursos naturales extraídos. Que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio. Cada vez más movimientos sociales del continente americano rechazan las atrocidades de la época de la conquista española.
Y son múltiples las manifestaciones que van modificando incluso una de las efemérides más importantes de España, que enaltecen el orgullo de la conquista, el Día de la Hispanidad. En Latinoamérica se recuerda el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o el Día de la Resistencia Indígena, dando un lugar distinto a la cultura ancestral de los pueblos originarios.